Bueno, muy bien, queridas amigas y amigos. Al regresar a un claustro universitario no me impulsa la nostalgia, sino la vocación de pedirle consejo al pasado, de buscar y escrutar las lecciones que encierra la historia y que obstinadamente nos empeñamos en ignorar, una generación tras otra. Cuando uno tiene 20 o 30 años, se imagina el curso de la humanidad como un camino en ascenso, una pendiente lineal y promisoria que lleva siempre más lejos hacia horizontes de mayor bienestar y progreso. Y luego advierte que el tiempo a veces gira sobre sus ejes, que la marcha en ocasiones dibuja círculos y nuestros pueblos se topan de frente con su propio espectro. Así es que mi primera mención es al tiempo y a su asombrosa manera de agitar las ramas de nuestro presente con vientos pretéritos. Pero si la marcha sinuosa de la humanidad nos resta anhelo, el tesón de la solidaridad nos restituye el aliento. Por eso expreso mi profunda gratitud a Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz, y a la Asociación Fulbright por la oportunidad de acompañarnos esta tarde. El adjetivo viejo tiene energías extraordinarias cuando acompaña a la palabra amigo. Viejos amigos me acercan a este recinto y por eso reitero mi agradecimiento a Guillermo Barquero, con quien he compartido algún trecho de la senda a lo largo de las décadas y a quien me une una misma terquedad, la lucha por la paz. Hay quienes miran molinos y se dan de vuelta. Otros, en cambio, redoblamos la embestida, sin importar las apuestas a favor o en contra. Defender ideales, perseguir esperanzas, nos agota, nos frustra, nos enerva, pero también nos salva. La paz ha sido mi obsesión y ha sido también mi bastón. Me ha dado noches de desvelo y también el sueño de quien sueña despierto. Desde la última vez que vine a esta universidad, el espanto de una pandemia cobró decenas de millones de vidas alrededor del mundo y paralizó de golpe el trote de la humanidad. Y sin embargo, la demencial carrera armamentista siguió su curso desbocado, como si en lugar de tanques de oxígeno en los hospitales escasearan tanques artillados. Por primera vez en la historia de la humanidad, en el 2021, el gasto militar excedió los $2 billones. Estados Unidos y China dan cuenta de más de la mitad del gasto registrado, pero en promedio los países destinaron casi un 6% de su gasto gubernamental a las armas. Estas cifras no contabilizan aún la invasión rusa a Ucrania, que ha servido como escenario para un tremendo despliegue del complejo industrial militar. Quiero ser muy claro en esto. Al deplorar el apoyo armamentista a Ucrania, bajo ninguna circunstancia condono las atrocidades cometidas por el ejército ruso, ni abogo por una ilusa política de appeasement hacia el régimen de Vladimir Putin. Pero sí objeto la idea de que la única vía es continuar enviando artillería y municiones hasta que quede el último ucraniano capaz de dispararlos. El sesgo belicista es una venda en los ojos que impide ver cualquier solución o salida. Centroamérica tuvo que enfrentar ese mismo sesgo hace 35 años, en circunstancias que evocan algunos de los mismos dilemas.
Entonces, como ahora, algunos países servían de peones en el ajedrez global. Entonces, como ahora, las grandes potencias peleaban guerras por proxy más allá de sus fronteras. Ellos ponían las armas, nosotros los centroamericanos poníamos los muertos. Es cierto que las guerras de Centroamérica fueron guerras civiles, pero hay que ser muy ignorantes o muy ingenuo para calificarlas como conflictos meramente internos. Si una cosa estaba clara en los inmensos flujos militares y financieros que Estados Unidos y Rusia enviaban mes a mes a la región, era que aquello tenía muy poco que ver con Nicaragua, con Honduras, con El Salvador o con Guatemala. El sesgo belicista fue uno de los peores enemigos del plan de paz que negociamos las repúblicas centroamericanas. Hasta aquí, en Costa Rica, la primera nación del mundo en abolir su ejército, las élites económicas y los medios de comunicación se alineaban con los Estados Unidos y abogaban por una escalada militar. Como he dicho muchas veces, en la negociación de la paz me impulsó siempre la convicción de que si no lográbamos una salida política, tarde o temprano Costa Rica sería arrastrada al conflicto. Me disculparán por esta digresión en torno al conflicto ucraniano, pero me resulta imposible hablar de paz sin hacer ahora mismo un examen de los valores que nos unen y que subyacen a toda la institucionalidad que hemos construido a lo largo de casi 80 años. A esa institucionalidad le estamos fallando cuando decimos que la única salida a los desafíos globales actuales es profundizar las divisiones entre los bloques mundiales, armarnos más, dialogar menos, apostarle al hard power y pensar que todo lo demás son espejismos. Es cierto que las relaciones internacionales deben abordarse con una sana dosis de realismo, pero también es cierto que interpretar el mundo únicamente desde la fuerza cierra oportunidades y convierte la guerra en una profecía autocumplida. En las relaciones humanas lo inmaterial importa. Las normas escritas y no escritas determinan comportamientos y trazan las líneas entre lo que es aceptable e inaceptable, entre lo que es concebible e inconcebible. Uno de los principales peligros que veo en la actualidad es una revisión de las normas que, bien que mal, aseguraron cierta paz y estabilidad global durante las últimas décadas. Resuenan voces que espolean la carrera armamentista y, peor aún, la carrera nuclear, gigantesco dilema del prisionero en que estuvimos atrapados durante la segunda mitad del siglo XX. Esto importa por muchas razones, pero especialmente porque sabemos que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia es un ensayo, una antesala del que será el conflicto determinante de las próximas décadas, la llamada trampa de Tucídides a la que se encaminan Estados Unidos y China. El mundo enfrenta inmensos riesgos compartidos, entre ellos la crisis climática y la amenaza de eventos súbitos y masivos, como sería, por ejemplo, una nueva pandemia. Pero aunque persistan divisiones entre los países sobre cómo abordar estos riesgos y cómo distribuir sus costos, se trata de desafíos que nos unen como humanidad.
La competencia entre Estados Unidos y China, en cambio, entraña el riesgo de fracturarnos, de dividirnos nuevamente en bloques bajo consignas como Occidente versus no Occidente, como sociedades abiertas versus sociedades cerradas, economías de libre mercado versus capitalismo dirigido desde el Estado. Por estas razones corren días en que hablar de paz se expone al escarnio. Muchos te tildan de inocente, otros de necio o de ingenuo, como si la paz fuera siempre el resultado obvio, la respuesta fácil o el consenso de los sensatos. Sin embargo, una vida dedicada a la búsqueda de la paz me ha enseñado que en realidad no hay en ella nada de encanto, ni de ingenuo, ni de idealista. La paz no es un sueño, sino una ardua tarea que no se asume por ser fácil, sino porque es necesaria. La paz no es el producto espontáneo de ciertas almas iluminadas, sino el arduo trabajo de seres imperfectos que luchan cada día por aprender el arte del diálogo, de la tolerancia y del respeto. La paz no nace, se hace. No se recibe como una medalla, sino que se aprende como una disciplina. La paz navega siempre contra la marea. No es intuitiva en un escenario mundial caracterizado por la inestabilidad, la incertidumbre y la competencia. Sé por experiencia personal que la paz se extingue si no la acompaña una institucionalidad democrática capaz de distribuir el poder en lugar de concentrarlo. La profundización de la democracia es una de las grandes tareas pendientes en América Latina, donde la tercera ola de democratización legó regímenes que en muchas ocasiones son apenas democracias electorales sin la consolidación de un Estado de Derecho capaz de regular la vida con un grado mínimo de eficiencia e imparcialidad y sin la configuración de un sistema de pesos y contrapesos que nos vacune contra las regresiones autoritarias que estamos viendo en distintos países de la región, incluyendo aquí en el Istmo Centroamericano. Como he dicho en otras ocasiones, parafraseando una línea de Octavio Paz, la democracia en América Latina no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. El porcentaje de la ciudadanía que apoya la democracia, como todos ustedes lo saben, ha venido cayendo de forma sostenida. Cada vez más personas, incluso en las poblaciones más jóvenes, se muestran indiferentes frente al sistema político que los gobierna y en cambio celebran liderazgos abiertamente autoritarios. Este es, creo yo, el mayor riesgo que enfrenta actualmente la región. Una erosión democrática que no se vale de la represión, sino que se apoya en el respaldo popular alimentado con el desencanto y atizado por maquinarias de propaganda y desinformación. Sé bien que hay varios personajes y gobiernos latinoamericanos que rechazan cualquier mención de democracia por parte de actores externos, mal disimulando sus prácticas iliberales bajo discursos antiimperialistas. Debemos redoblar nuestro compromiso con la libertad y con el pluralismo.
no desistir de forjar alianzas con quienes en América Latina aún defendemos las premisas básicas de la convivencia democrática. Los llamados a la paz pueden ser una tarea solitaria. A veces, para aquellos de nosotros que los repetimos año tras año, día tras día, pareciera que estamos condenados a un destino que Tagore describió tan bien. La canción que yo vine a cantar no ha sido aún cantada. Mis días se me han ido afinando las cuerdas de mi arpa, pero no he hallado el tono justo y las palabras no venían bien. Solo la agonía del afán en mi corazón. Aún no ha abierto la flor, solo suspira el viento. Sí, queridos amigos y amigas, la paz sigue siendo la canción todavía no cantada. Aún no ha abierto la flor para revelar todo el potencial de los logros humanos. Las sombras de la guerra, las prioridades equivocadas del pasado siguen dificultando un mayor desarrollo humano. Sigo siendo un optimista y por eso sueño con que podemos corregirlo. Incluso me atrevo a soñar que nos encontramos en los albores del primer siglo de la razón, del primer siglo en el que la luz del día expulse a las sombras del pasado. Muchísimas gracias.